Bienvenidos a la clase virtual Minder. Yo soy la profesora Shirley Herrera Esquivias, del quinto grado de primaria. Hoy trabajaremos la actividad significativa número 14 del área de personal social. ¿Cuál es el propósito? Explicamos el poblamiento de América y la aparición de los primeros pobladores peruanos. Sigamos. Muy bien, atentos a la problematización y vamos a leer la siguiente situación. Annalisa conversaba con sus padres acerca de cómo este último tiempo de la cuarentena, en muchos países los animales u otros seres vivos han vuelto a su hábitat. También de cómo el ser humano se tiene que proteger del COVID-19 y se vive con el temor de contagiarse a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, y lo comparaban con la antigüedad cuando el hombre era primitivo y no existían medios de transporte ni las comodidades que ahora el mundo ha creado y ofrece para comunicarse y llegar a donde uno quiere. Por ello ella pregunta a sus padres, ¿cómo habrían hecho entonces los primeros pobladores de la antigüedad en nuestro continente y en nuestro territorio para comunicarse y sobrevivir? Qué interesante la pregunta. A ver, vamos a responderla. ¿Cómo crees que sobrevivían? ¿Qué hacían? Correcto, ellos cazaban, pescaban, recolectaban sus propios alimentos. ¿Y cómo se comunicaban? Muy bien, utilizaban señas y gestos para poder comunicarse. Exacto, sigamos. Ahora vamos a analizar la información. Atento, por favor. Poblamiento de América. En el territorio americano, los restos humanos más antiguos que se han encontrado son muchos más recientes que en África, Asia o Europa. Los testimonios de poblamiento humano tienen una antigüedad de casi 15.000 a 20.000 años. Historiadores y antropólogos deducen, por lo tanto, que el hombre americano no es autóctono, sino que llegó al continente cuando ya estaba desarrollada la especie Homo sapiens sapiens. El problema es saber, pues, cuándo y cómo se produjo el traslado, la ubicación y el posterior desarrollo de los pueblos americanos originarios. Qué interesante. Vamos a seguir analizando. Acá tenemos dos teorías y dos hipótesis. Vamos a ver la primera hipótesis. ¿Qué se dice? Son varias las teorías elaboradas por científicos sobre el poblamiento americano. Las más importantes son las siguientes. Atenta a la primera hipótesis. Una de las hipótesis supone la llegada de los pobladores a través de un puente de tierra en el actual estrecho de Bering, durante la última era glacial. Fue planteada en un principio por el norteamericano Alex Hilkla como la única vía de ingreso de pobladores. En la actualidad, las investigaciones más recientes consideran que hubo varias etapas de poblamiento, hace unos 15.000, 20.000 o incluso más de 30.000 años. ¿Qué dice la teoría de Alex Hilkla? Este científico propuso la teoría del origen único o teoría asiática, según la cual los primeros pobladores llegaron al continente americano desde Siberia, atravesando el estrecho de Bering hasta Alaska, gracias a un puente natural que unía ambos continentes. Este poblamiento fue producto de los procesos migratorios que realizaban los humanos en épocas cuyo estilo de vida era nómade. A ver, vamos a ver la segunda hipótesis. En los tiempos en que se estaba produciendo el último periodo glacial y los hielos polares cubrían gran parte de las aguas y tierras cercanas, en este caso el océano glaciar ártico, el mayor volumen de los hielos hizo retroceder las aguas y emergieron tierras. Los animales de la megafauna, como el mamut y el bisontes, y los hombres que los cazaban caminaron a través de la Beringia, un puente de tierra hoy desaparecido bajo las aguas que unía Siberia y Alaska. Paul Revit, ¿cuál es la teoría de Paul Revit? Dice, propuso la teoría del origen múltiple o teoría oceánica, según la cual, además de la ruta utilizada desde Siberia, también llegaron otros continentes humanos desde la Polinesia y la Melanesia, atravesando el Océano Pacífico en primitivas canoas. Continuemos. Ahora vamos a ver y conocer sobre el poblamiento en el Perú. Llegaron primero a la sierra y desde allí bajaron a la costa. Algunos grupos siguieron su camino hacia la selva. En estas regiones la pesca fue una actividad de sobrevivencia muy importante. Con el tiempo se expandieron y esto se sabe por los restos de sus artefactos, ya que no se han encontrado restos humanos. Conozcamos un poco más de ellos. El hombre de Pacaycasa, al norte de Ayacucho.
El hombre de Pacaycasa es considerado el hombre más antiguo del Perú, ya que se calcula que tiene una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. Utilizó instrumentos de piedra. El hombre de Chivateros, al norte de Lima, posee una antigüedad de 11.000 años antes de Cristo, por lo que se le considera el hombre más antiguo de la costa peruana. El hombre de Lauricocha, en Huánuco, fueron los primeros restos óseos encontrados en territorio peruano con una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. Fueron cazadores camélidos. Hombre de guitarreros, al sur de Yungay, en Ancash. Con guitarreros empieza la agricultura en el Perú. Los primeros indicios de huertos los convirtieron en uno de los primeros agricultores del mundo. Hombre de Cotox, al oeste de Huánuco. El hombre de Cotox es considerado el primer arquitecto en realizar trabajos de carácter ceremonial. Además, sus construcciones se realizaban en base a piedra y barro, con una antigüedad de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Hombre de Toquepala, en Tacna. Conocidos como los primeros pintores, utilizaban la técnica de líneas punteadas de colores rojo, blanco, amarillo y negro. Su antigüedad se aproxima a los 9.000 años antes de Cristo. Hombre de Paiján. En la costa de la región La Libertad, el hombre de Paiján rendía culto a los muertos, siendo creyentes de la vida después de la muerte, con una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Qué interesante conocer el poblamiento antiguo del Perú. Continuemos. Ahora, vamos a conocer el modo de vida de los antiguos peruanos. Pueblos nómades. No tienen un lugar fijo para vivir, sino que cambiaban constantemente de lugar. Se movilizaban de acuerdo a la temporada para conseguir su alimento. ¿Cómo era su alimentación? Eran recolectores. La comida se recoge de los bosques y campos. Eran cazadores de pájaros o animales más grandes. Pescadores. Son mariscadores y pescadores de peces y ballenas. ¿Cómo eran sus viviendas? Sus casas eran carpas hechas con cueros de animales, fácil de trasladar de un lado a otro. Ahora, los pueblos sedentarios. Viven instalados en un lugar fijo. ¿Cómo se alimentaban? Prácticamente de la agricultura y la ganadería. Obtienen su alimento del cultivo de cereales u otros productos que se encargaban de sembrar y luego cosechar. Su vivienda. Sus casas eran sólidas de piedra o madera. Tenían animales domésticos y hacían jarros u otros elementos de arcilla o barro. ¡Qué interesante! Continuemos. Ahora, hemos conocido parte de nuestra historia, los primeros pobladores del Perú. Ahora, tu compromiso va a ser escribe un compromiso donde valores los aportes de nuestros antepasados. ¿Qué tan importantes fueron todos los aportes que nos dejaron nuestros antepasados hoy en día? Muy bien, yo sé que te encantó conocer un poco más de los primeros pobladores y sobre todo de los primeros peruanos. Muy bien, lo lograste. Atento. Nos tocó vivir un nuevo escenario, un nuevo desafío, una nueva forma de aprender. Hoy hemos conocido parte de nuestra historia, parte de nuestro Perú. Y ese es un legado importante para nosotros y para el mundo. Me encantó trabajar contigo y vamos a conocer un poco más de nuestro Perú en la siguiente clase. Se despide con mucho cariño la Miss Shirley. Hasta luego.